Para eso comencemos con lo más básico, ¿no? ¿Qué son superficies? Algunos ejemplos de, de superficies, ¿ok? A ver, chicos, un ejemplo, a ver. La superficie S, dice aquí, es obtenida al girar la curva C, aquí está mi curva C, alrededor del eje Y. Muy bien. Entonces, déjame aquí comenzar dibujando mi eje Y, ¿ok? Aquí está mi eje Y. Y en torno a ese eje Y tenemos que hacer girar a esta curva C. Esta curva C es una curva plana, ¿no? La coordenada X es constante igual a cero, así es que es una curva que se encuentra sobre el plano YZ, sobre el plano YZ. Entonces aquí está Y, déjame dibujar aquí al Z, aquí dibujamos al Z, ¿sí? Para tratar de más o menos ver cómo sería esa curva C. A ver, chicos, em, esta es la parte que tenemos que desarrollar un poco para poder tener una idea de cómo es esa curva C, ¿no? Allí podríamos elevar el cuadrado a ambos lados porque si dos números son iguales, sus cuadrados son iguales. Eso es cierto. ¿Sí? Sin embargo, a partir de aquí no puedes regresar, ¿no? Porque si quisieras regresar, tendrías que tomar raíz cuadrada, ¿sí? Y como tomas raíz cuadrada, te va a quedar valor absoluto de y, no y. Y es que cuando tú haces esto, estás perdiendo una información que está aquí arriba. Como y es una raíz cuadrada, entonces y tiene que ser mayor o igual que cero. Así es que tendríamos que todavía tener esa información aquí presente, ¿no? Como y es una raíz cuadrada, y es mayor o igual que cero, para que ahora sí podamos ir tranquilos y podamos también regresar. Ahora sí, esta ecuación es equivalente a estas dos informaciones. A la ecuación ya la he hecho al dato de que y es mayor o igual que cero. ¿Y qué tal, chicos? Esto sí lo reconoces, ¿no? Esto sí ya lo estás reconociendo, ¿sí o no? ¿Qué figura es esa, chicos? ¿Mm? ¿Qué curva en el plano YZ es que te dibuja esta ecuación? Vamos, Anga. eh, es una elipse, ¿no? Perfecto, es una elipse. Muy bien, solo que de esa elipse, que debe ser una elipse, te dibujo una vez, ¿ya? Es una elipse más o menos así. De esa elipse, nos tenemos que quedar solamente con aquella parte en donde y es mayor o igual que cero. Por tanto, en vez de dibujar la elipse completa, tenemos que quedarnos solamente con esta porción de la elipse, chicos. El centro de la elipse está en el punto 0,1. 0,1 está por acá, ¿ya? El centro de la elipse está por aquí. Muy bien, ustedes dibujan la elipse y sale una cosa así. Ya está, entonces tenemos que girar, hacer girar esta elipse, o esta media elipse, hay que hacer girar esa media elipse en torno del eje Y, chicos. ¿Te imaginas cómo sería la superficie que te queda? Bueno, la tienes por ahí dibujada, ¿no? En tu diapositiva, si acaso la imprimiste, ¿no? Te va a salir una superficie como esta, chicos. Miren, les muestro acá. Ahí está. Es algo así. De hecho, voy a abrir una GeoGebra porque aquí también tengo una figurita para mostrar. Ujú. Muy bien. Voy a tapar esto y ya. Déjame mostrarte aquí en GeoGebra para que se aprecie mejor. Esta, mira, ¿ves esta GeoGebra? ¿Sí? La superficie tendría esta forma, ¿no? Por acá tengo la curva, me parece. Déjame ver. Aquí está. Esta es. Ahí está. Ya. ¿Ves? Esta es la... Ahí. Aquí está. Bueno, esta es la mitad de la elipse. Esta es la mitad de la elipse que la estamos haciendo girar en torno al eje Y. Esta línea que acabo de dibujarte acá, esta barra, ¿no? Esta línea recta es el eje Y. Entonces, es esta mitad de la elipse que la estamos haciendo girar en torno al eje y que está produciendo, ¿ves? Esta superficie. ¿Lo aprecias? Muy bien. Muy bien, chicos, ya está. Esta es mi superficie.
¿Ok? Y ahora vamos a trabajar sobre ella. ¿Qué tipo de cálculos son los que vamos a aprender a hacer sobre superficies? Estudiaremos sobre las superficies, cómo encontrar el plano tangente a la superficie en un cierto punto, ¿no? Un asunto que ya también, del cual hemos hablado en cálculo en varias variables, pero que aquí no sería tan sencillo, ¿no? Una vez que te dio un punto aquí sobre la superficie y te pido determinar un plano tangente a la superficie en ese punto, no es una tarea tan sencilla, ¿no? A partir de lo que tenemos aquí como información. ¿Sí? ¿Qué más vamos a aprender? Vamos a aprender también a calcular el área de una superficie que me den, ¿no? Esta superficie, por ejemplo, imagínate que quieres tú encontrar cuál es el área de superficie. Bueno, hay que aprender cómo se realizaría ese cálculo. Mira que esos dos cálculos son cálculos análogos a los que hacíamos con curvas, ¿no? En el caso de curvas, nosotros calculábamos o determinábamos rectas tangentes a la curva, ¿sí o no? Una vez que teníamos las curvas, te preguntábamos, ¿encuentra usted la recta tangente a la curva en tal punto? ¿Qué más? También te preguntábamos, dada la curva, te pedíamos calcular la longitud, ¿no? De la curva. También es una pregunta que hacíamos. Y esos dos tipos de cálculos para curvas, ¿cómo es que tú los resolvías, eh? ¿Qué es lo que hacías tú para encontrar las rectas tangentes en una curva en el punto que te den y para encontrar la longitud de la curva? ¿Ah? ¿Qué tipo de cálculo aprendiste que tenías que realizar? ¿Mm? ¿Cómo comenzabas? ¿Qué era lo principal, lo primero, lo elemental, lo básico? Lo que tenías que empezar a hacer para poder calcular esas dos cosas acerca de curvas parametrizaron, ¿sí, Adrián? Ujú. Esos dos cálculos pasan por primero parametrizar tu curva. Una vez que tienes la parametrización, ya usas la parametrización para calcular longitud de arco, perdón, longitud de la curva, para encontrar rectas tangentes. Perfecto. Bueno, chicos, para superficies no va a ser distinto. También para superficies, donde realizaremos estos cálculos análogos, para ellos nosotros vamos a poder realizar esos cálculos también parametrizando. Para ambos, paso número uno es parametrizar. Parametrizar. Uy, profesor, parametrizar curvas nada más ya era medio complicado. Ahora me voy a pedir parametrizar superficies. Sí, pues parametrizar superficies va a ser un poquitín más difícil, ¿ya? Un poquitín más difícil. Vamos a aprender a parametrizar. Para eso voy a comenzar yo con este primer ejemplo. ¿Y qué significa parametrizar? A ver, ¿qué significaba parametrizar curvas? Parametrizar una curva quiere decir tratar de generar a la curva a través de un solo parámetro, ¿no? Que una sola variable, un solo valor, te permita a ti comenzar a construir, a generar cada punto de la curva. En el caso de superficies, no va a ser posible generar los puntos de superficie a partir de un solo valor. Van a hacer falta dos. Las parametrizaciones de superficies ahora van a consistir en tratar de generar a la superficie completa, a cada punto de superficie, pero esta vez usando dos parámetros. ¿Ok? Es la naturaleza bidimensional que tiene este objeto, la superficie, que te obliga a que tú tengas que usar dos parámetros para poder parametrizar. Las curvas eran más bien objetos unidimensionales y para ellas era suficiente que usemos un parámetro. ¿Ok, chicos? Muy bien. Muy bien, entonces esos cálculos se han realizado a través de una parametrización y voy a comenzar a practicar contigo cómo es que se parametriza mediante este ejemplo para empezar, ¿no? A ver, muchachos, vamos a ay, dibujar aquí es más complicado. Eh, ya aquí está mi eje Y, no, perdón, el Z, ¿no? Y por acá está el eje Y. Y la curva es media elipse, una media elipse que es más o menos así. Listo. Muy bien, chicos, esa es la curva C, ¿no? Que te la escribí acá otra vez. Muy bien, muy bien. Yo quiero parametrizar la superficie, es cierto. Pero para poder parametrizar la superficie voy a hacer lo siguiente, miren. La superficie fue generada rotando una curva, ¿ya? Cuando tú tengas una superficie que es generada por la rotación de una curva, yo te recomiendo seguir los siguientes pasos. Paso número uno,
intenta parametrizar la propia curva. ¿Ok, chicos? Vamos a parametrizar la curva que me dieron para girar. Ok, paso número 1, voy a parametrizar la curva que me dieron. X, Y, Z. Ok. Paso número 1, voy a parametrizar la curva. ¿Cómo podemos parametrizar la curva? A ver, la coordenada X es constante igual a 0. ¿No? Eso no hay discusión. ¿Listo? Ahora, Y y Z satisfacen esta ecuación. Esa ecuación ya vimos que era equivalente a escribirla así, ¿no? A Y cuadrado más 4 veces Z menos 1 al cuadrado igual a 1, ¿no? Esa elipse. Pero es esa elipse en donde tenemos que imponer la restricción de que Y tenga que ser mayor o igual que 0, ¿no? Para quedarnos con esta otra mitad, con la mitad que he dibujado acá. Bueno, chicos, ¿cómo parametrizamos entonces esa curva? ¿Mm? Bueno, si es una elipse, tú sabes bien cómo parametrizar, ¿no? Si es una elipse, parametrizamos usando seno y coseno. ¿Sí? Pongamos en Y el coseno y pongamos en Z el seno. Pero bueno, esta coordenada Z ha sido trasladada en una unidad, así que hay que poner aquí un 1 más, eh, un medio, ¿sí? De seno. Ok, yo le puedo poner cualquier nombre de parámetro, por supuesto que sí, ¿no? Puedo ponerle teta si desean, pero como ya escribí en la diapositiva una cierta letra, déjame mantener esa letra misma, ¿ya? Vamos a colocar aquí una V y una V, ¿sí? Ese va a ser el parámetro para poder construir, generar cada punto de esa curva C. Muy bien, aquí ya aparece la parte un poco más importante, ¿eh? V, ¿de dónde a dónde va? Para que acabemos parametrizando exactamente esta elipse, chicos. A ver, ¿cómo vamos con eso? Eso es cálculo en varias variables. V, ¿de dónde a dónde va? Para que acabemos parametrizando exactamente esta parte de la elipse. ¿Mm? Para eso, a ver, les recuerdo a ustedes cómo se interpreta este V, ¿eh? Ese V viene a ser un ángulo de giro. Y se interpreta así, mira, te paras en el centro de tu elipse. Y ahora, como hemos usado coseno para el Y, a partir del centro de la elipse tú dibujas una especie de eje, ¿no? Que sea paralelo al eje Y. ¿Sí? Y a partir de ahí, el ángulo V viene a ser el ángulo de giro, ¿no? Viene a ser este ángulo de giro en sentido antihorario. No en sentido antihorario, mejor dicho, en el sentido, ¿no? Te giras, ¿no? Hacia el sentido positivo de la otra variable, que es el Z. Aquí está V, ¿ok? Aquí está V. ¿Ok, chicos? Esta es la interpretación del V. Entonces, si ese es V, V, ¿de dónde a dónde tendría que ir entonces? Ya creo que casi todo el mundo me está respondiendo por ahí. Ya imagino que todos deben haberse dado cuenta que para poder generar exactamente esa mitad de la elipse, hace falta que el V esté entre menos pi medios y pi medios. ¿Será pi no, Adrián? No. V viene a ser este ángulo. Este ángulo. Es porque puse coseno al Y. Le puse coseno al Y. Si le puse coseno al Y, entonces, imagina, a ver, si V es igual a cero, si V es igual a cero, ¿dónde estaríamos parados? Si V fuese cero, coseno de cero da uno, Y sería igual a uno, y el Z sería igual a ¿cuánto, chicos? Si V fuese igual a cero, sería uno, 1,1, ¿ves? Si V fuese igual a cero, estaríamos parados acá, en este punto. Para V de cero estamos acá. Para V igual a pi medios, vamos a estar aquí arriba. Y para V igual a menos pi medios, estaremos aquí abajo. El ángulo V tiene que ir de menos pi medios a pi medios. Ujú. Sí. ¿Ok? Muy bien. Bueno, voy a borrar esta parte. Solo me sirvió aquí para poder parametrizar la curva C. Y ahora sí, paso 2. Una vez que hemos parametrizado la curva que vamos a girarla, ahora sí vamos a pasar a parametrizar. Voy a dibujar aquí una línea para dividir esto. Bueno, una vez que parametrizamos la curva C, y ahora sí vamos a parametrizar
la superficie S, completamente. Para eso tienes que imaginarte lo siguiente. ¿Cómo podemos generar todos los puntos de la superficie S? ¿Cuál va a ser mi plan? Una vez que yo me paro, ¿no? Una vez que me paro en un punto de la curva, ¿no? Por ejemplo este, una vez que nos ubicamos en un punto de la curva, al hacer un giro en torno del eje Y, estaremos generando a todos los puntos que se encuentran sobre la superficie y que se encuentran pues en esta circunferencia, ¿no? Generada por ese puntito. Recuerda la construcción de la superficie S, ¿no? La superficie S fue construida girando cada punto de S en torno del eje Y. Entonces, primero, una vez que yo me pare en un punto de la superficie de la curva C, para poder generar los puntos de superficie S que corresponden a ese punto, lo que tengo que hacer es que ese punto ahora gire. Hagamos un giro en torno del eje Y pensemos en toda circunferencia que estaríamos generando, haciendo girar ese punto en torno a ese eje. Acá, chicos, necesito un modelo de pensar. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo me paro en un punto de la curva? Me paro en un punto de la curva eligiendo un V adecuado. Primero elijo ese parámetro V adecuado para poder pararme aquí en ese punto de la curva. Y ahora tengo que hacer esto girar, chicos, girar. Cuando tú gires y formes esta circunferencia, dime tú, la coordenada Y, ¿no se mantenía constante, chicos? ¿Sí? ¿No es cierto? A ver, vamos a escribir aquí qué punto es este, ¿no? Ese es el punto 0, coseno de V, ujú, coma, 1 más un medio seno de V. Ujú. Muy bien. Si ese punto lo hacemos girar en torno al eje Y, la coordenada Y se mantiene constante. La coordenada Y seguirá siendo siempre coseno de V. ¿Sí? Entonces, al girar, estaré generando puntos de la superficie que tienen la siguiente forma. La coordenada Y es constante, igual a coseno del parámetro V. ¿Ok? La coordenada Y se mantiene así. ¿Y cómo será la coordenada X y la coordenada Z de esos puntos que estoy generando al girar? Bueno, X y Z van a acabar cambiando, eso sí, ¿no? X y Z van a acabar cambiando de valores, no van a mantenerse constantes, ¿sí? Y dibujaremos, mira, dibujaremos una circunferencia, ¿sí? ¿Cómo hacemos ahora para poder dibujar esa circunferencia con X y Z? ¿Cuál va a ser el radio de esa circunferencia? ¿Consigue determinar el radio de circunferencia? ¿No? Me refiero a esta, ¿no? Estamos nosotros haciendo que este puntito, ¿no? Gire en torno al eje Y. Ujú. Y con eso tenemos diversos puntos de la superficie S. El radio de esta circunferencia que estoy formando a girar ese puntito, ¿cuánto sería, chicos? ¿Ah? El radio sería justamente esta distancia, ¿no? La distancia de ese puntito al eje Y. Y esa distancia del punto al eje Y, ¿no? ¿Sería sí o no la coordenada Z del punto? ¿Sí? La distancia de ese punto al eje Y sería la coordenada Z, que es 1 más un medio seno de V. ¿Sí? Muy bien, chicos. Con ese radio, sabiendo que el radio es S, yo ahora voy a moverme a lo largo de esa circunferencia usando un parámetro. Lo que quiero ahora es parametrizar esta circunferencia. Vamos a parametrizar ahora esta circunferencia, chicos. ¿Cómo se parametriza circunferencia? Se parametriza, una vez que sabes cuál es el radio y el centro, es fácil parametrizarlo, ¿no? Agarramos ese radio. ¿Cuánto sería el radio ahí, chicos? El radio sería, cambiar de color, más de color. El radio es 1 más un medio seno de V. Este es el radio de esa circunferencia. Y eso ahora hay que multiplicarla, ¿sí? Ese radio hay que multiplicarla por un coseno y por un seno, para que con eso, con ese parámetro que pongamos acá,
podamos girar, ¿no? Podamos acabar parametrizando completamente esa circunferencia. ¿Ok, jóvenes? Muy bien, el parámetro que voy a usar aquí ya es otro. Es el parámetro que me permite ahora girar, que me permite girar en torno al eje Y. Es el que me permite darle la vuelta completa al eje Y. Vamos a ponerle nombre a ese parámetro, entonces U. ¿Ok? Ya está. Este parámetro U irá desde 0 hasta 2pi, por ejemplo, ¿no? Para que yo pueda darle la vuelta completa a esa circunferencia. ¿Ok? Entonces, de este modo, estoy yo generando todos los puntos de la superficie S que se encuentran sobre esta circunferencia. Pero yo no quiero solamente esos, ¿no? Yo quiero todas las circunferencias, todas, todas, todas. Todas las que puedo producir así por cada punto de la curva C. Entonces, ¿qué hacemos para eso? Bueno, no considero un V específico nada más, sino que tengo que considerar todos los Vs. Todos los Vs. Los que van desde menos pi medios hasta pi medios. Listo. Estos son todos los Vs que debemos considerar. Y ya está, chicos. Esto que acabamos escribiendo acá viene a ser la manera en que genero los puntos de superficie S usando estos dos valores para los parámetros. U, que es el parámetro que me hace girar en torno al eje y V, que es el parámetro que lo que está haciendo aquí es ubicándome en algún punto de la elipse. O esta media elipse. ¿Qué tal? ¿Pareció bien? ¿Se entendió la idea, Profesor, chicos? Síganme. una consulta, ¿por qué a X también le puso 1 más un medio del seno de V? A Z sí Ah, entendí, pero a X no. lo que pasa es que lo que tengo que hacer ahora es girar, ¿no? Girar en torno al eje Y. Y para girar en torno al eje Y, al girar se va a dibujar una circunferencia en el plano XZ. Es una circunferencia que se forma con las dos variables, ¿no? Es una circunferencia en X y Z. El Y está fijo, pero X y Z son los que se mueven formando una circunferencia. Y una circunferencia siempre tiene esta parametrización, ¿no? Es el radio veces coseno y seno de algún ángulo, ¿no? Es esto lo que estoy usando yo para poder girar, para poder darle la vuelta completa a esa circunferencia. ¿Sí? Ah, ok, profe. Gracias. Sí, sí, sí. Ujú. Imagínense, ¿no? Es imposible girar manteniendo el X constante o el Z constante. Son los dos, X y Z, que se mueven para poder hacer la circunferencia. Lo que es constante es el radio, ¿no? La distancia de Y, que es este radio que está acá, es siempre el mismo. Y para poder hacer el giro necesito colocarle el coseno en el X, el seno en el Z y así girar. O si quieres al revés también, ¿ah? Ponerle coseno en el Z, seno en el Y, seno en el X y también obtienes una parametrización de S. Una distinta, pero será también una parametrización, ¿no? Depende de qué sentido quieres girar. Muy bien, bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Les parece que estamos yendo bien? Bien. Ya. Muy bien. Entonces, esta es entonces la parametrización que estamos obteniendo para esa superficie, ¿ok? Bueno, jóvenes. Uy, ¿están viendo mi? Sí, ¿no? Ok. Muy bien. Como sucedía también para curvas, en realidad a lo que vamos a llamarle parametrización en matemáticas, va a ser esa función que por cada par de valores de los parámetros te entrega un punto a la superficie. ¿No? Aquí, por ejemplo, aquí en este ejemplo, la parametrización sería esta, ¿no? Sería la función, mira, la función que a cada par de valores de los parámetros, u y v, te entrega un punto en la superficie. Este punto sería el punto de coordenadas, mira, aquí está. La coordenada X, la coordenada Y, y esta es la coordenada Z que se generan usando ese par de parámetros, ¿sí? La coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z que se generan usando ese par de parámetros. Las he puesto en forma de función. Esta es lo que llamaremos parametrización en matemáticas, ¿no? A la función, que a cada par de valores, los parámetros, les hace corresponder un punto de la superficie. El dominio de esa parametrización vendría a ser ese conjunto de valores posibles para tus parámetros. El dominio sería u vale 0,2pi y v vale menos pi medios a pi medios. Te puedo dibujar aquí el dominio, ¿no? El dominio sería esta región plana
Sería toda esta región plana, dentro del plano UV, ¿sí? El U va de 0 a 2pi, aquí está, ¿no? U puede ir de 0 a 2pi, y el V puede tomar cualquier valor entre menos pi medios y pi medios. Este dominio entonces sería esta región rectangular, ¿no? Esta región rectangular que está aquí. Cada par de valores que tú des, cada juego de par de valores, ¿no? Que demos al U y al V, va a corresponder a algún puntito sobre la superficie, ¿no? De repente este par, por ejemplo, este punto que es un par de valores para U y V, acaba mediante la parametrización correspondiendo, por ejemplo, a este punto de superficie. ¿Sí? Cada punto acá corresponde a un punto de superficie. Y así va, ¿no? La parametrización es esta correspondencia, que lo que hace es, a cada par de valores de U y V, ¿no? Te entrega algún punto en la superficie. Sí, en GeoGebra está así, miren chicos. Yo escribí precisamente esta parametrización. Pues ya no se mueve. Esto es lo malo del... El GeoGebra se raya cuando uso em, perdón, cuando usamos el Zoom. Mi computadora no aguanta en todo caso. Bueno, voy a abrir aquí otra vez. Ahí está. Aquí está. Es la curva. Y aquí está sí, esta es la parámetro. No, creo que es esta. Aquí está. Miren chicos, aquí está mi parametrización. La coordenada X, la coordenada Y es coseno de... Bueno, aquí están al revés los parámetros, me parece, ¿no? Bueno, aquí está el coseno y aquí está otra vez la coordenada Z. ¿Sí, chicos? Muy bien. Está al revés, me parece, ¿no? No, pero me parece que también usé al revés también los valores. Bueno, no importa. Ahí está, simplemente, bueno, aquí también está, ¿eh? Aquí también está. Aquí está la primera coordenada, la segunda coordenada y la tercera coordenada. Bueno, aquí está mi superficie. Eso. Aquí están mis dos parámetros, U y V. Y como te dije, el parámetro V, ¿ves? Es el parámetro que me permite moverme a lo largo de esta media elipse, ¿no? Ay, no. Ujú. Aquí. Muevo esto un poquito para que sea mejor. Ahí creo que se ve. Y se ve, ¿no? El parámetro V es el parámetro que me permite moverme a lo largo de la elipse, ¿lo ves? La mitad de la elipse. Es el parámetro V. Te mueves a lo largo de una copia, ¿no? De esa mitad de la elipse. Una de esas copias que obtienes al girar. Y el parámetro U es el que uso yo para girar, mira. El parámetro U es el que estaba usando yo para girar en torno del eje Y. En torno del eje Y. ¿Sí, chicos? Muy bien. Muy bien. ¿Qué son curvas coordenadas? Mira. Aquí está perdón, mi superficie. ¿Sí? Y las curvas coordenadas son aquellas curvas que tú obtienes cuando fijas uno de los parámetros y no es el otro. Aquí, por ejemplo, vamos a fijar el U, o por acá, digamos. Voy a fijar el U por acá, ¿ya? Por acá. Fijo el valor de U y ahora voy a mover el V. Cuando mueves el V, ves que acabas tú dibujando una cierta curva. Justamente usé el dibujo para que se aprecie mejor, ¿no? En este caso, la curva que acabaríamos dibujando cuando yo fijo el U y muevo el V, sería una curva como la que estás viendo allí, ¿no? Vendría a ser esta curva. ¿Sí? Muy bien. Esta curva que se está generando cuando fijas un parámetro, en este caso U, y mueves el otro, V, esa curva se llama curva coordenada. Curva coordenada. Eh, También obtienes curvas coordenadas, entonces, también, por ejemplo, cuando fijas el V, voy a fijar aquí el V, ¿sí? Y de acuerdo a mi parametrización, vamos a ver cómo te mueves sobre la superficie cuando mueves el parámetro U. Si mueve el parámetro U, mira,
acabas desplazándote sobre la superficie de este modo. ¿Ok? Chicos, estoy usando exactamente la parametrización que les escribí en la diapositiva, ¿eh? De acuerdo a esa parametrización, si fijamos el V y movemos el U, acabaremos dibujando, acabaremos pasando por esta curva que está aquí, ¿no? Que es como una circunferencia. Es una circunferencia, de hecho. ¿Sí? Claro, la circunferencia que forma es a girar en torno, pues, del eje X, ¿no? El eje Y, perdón, en torno del eje Y. Bueno, chicos, entonces, esa también será una curva coordenada. Repito, ¿no? Las curvas coordenadas son aquellas que las curvas que generas cuando fijas unos parámetros y mueves el otro. Matemáticamente, las curvas coordenadas, una parametrización, da una parametrización, las curvas coordenadas respecto a esa parametrización se obtienen así, ¿no? Como dice acá, fijando un parámetro y moviendo el otro. Por ejemplo, aquí, de acuerdo a esta parametrización, fijemos, pues, por ejemplo, el v como cero. Fija el parámetro v como cero y ahora movemos el u. Si fijas v como cero y mueves el u, entonces ya, pues, ¿no? Aquí reemplaza v0 en todas partes y lo que te va a quedar es esto, mira. ¿Sí? Te va a quedar todo en función solamente del u, porque el v fue parado, no fue, el v ya le dimos el valor de cero y por tanto ya no aparece más el v. ¿Sí, chicos? Te queda esto. Y ya está, ¿no? Esto, como tú puedes ver, es la parametrización de una curva. ¿Sí? Porque mira, solamente hay una variable, un parámetro que se está moviendo dentro de un intervalo. ¿Ves? Listo. Esta parametrización que estoy obteniendo acá es la parametrización de una de las curvas coordenadas. Aquella que obtenemos cuando hacemos que v sea constante igual a cero. Fijamos el v como cero. Otro ejemplo. Podríamos fijar más bien al parámetro u como pi. ¿Sí? Y mover el v. Dentro del dominio de la parametrización, mira, eso significa que te paras aquí, ¿no? Donde u es igual a pi y lo que mueves es el v. ¿Sí, chicos? Si fijamos el pi y movemos el u, fijamos pi como u como pi, perdón, y movemos el v, estaremos aquí dentro del dominio de la parametrización, moviéndonos a lo largo de este segmento vertical. Listo. Lo que sucede es que el segmento vertical, a través de la parametrización, te va a acabar llevando, ¿no? sobre la superficie y te va a acabar dibujando alguna curva. En ese caso, como el dibujo viste, la curva va a ser algo así, ¿no? Va a ser algo como esto. ¿Sí? Bueno, chicos, esta parametrización de la curva coordenada, de esa curva coordenada que obtenemos cuando fijamos el u como pi, la obtienes fácilmente a partir de la parametrización original, haciendo u igual a pi como aquí está mandando, ¿no? Si hacemos aquí u igual a pi, en la parametrización se acaba yendo el u y te va a quedar todo en función del v. Esta sería la parametrización de la curva coordenada cuando fijamos el u igual a pi. ¿Ok? Muy bien, chicos. Esas son las curvas coordenadas y ahora, déjenme solamente contarles esto antes de irnos. ¿Cómo encontrar el plano tangente a la superficie en un cierto punto? ¿Ok? ¿Cómo encontramos ese plano tangente, chicos? Así, miren. Primero te voy a contar que cuando tú calculas las derivadas parciales de la parametrización, derivada con respecto de u, derivada con respecto de v, ese par de vectores que vas a obtener van a ser siempre vectores tangentes a la superficie en el punto respectivo. A ver, ¿a qué me refiero? A ver, ¿cómo se calculan esos vectores? Calculemos primero, por ejemplo, RU, ¿ya? A ver, calculemos RU en un cierto valor de ese parámetro. No, primero en general, pues. En general primero, porque si no vamos a marear. Primero en general. Con RU me refiero a derivar la parametrización respecto a la coordenada U. La primera componente de la parametrización es esta función que está acá. Si derivamos esto respecto de U, ¿qué tendrás? Tendrás 1 más el seno de V sobre 2, derivada de coseno que es menos el seno. Ya está. Ahora hay que derivar la segunda componente respecto de U. ¿Ven? La segunda componente es coseno. Si derivamos respecto de U, da 0, pues.
Y la derivada de tercera componente respecto de u sería, esto es como una constante, y derivada del seno es coseno de u. Ya está. Esta sería la derivada de la parametrización respecto de u. Y ahora derivamos respecto de v. Ujú. La primera componente, si derivamos respecto de v, tendrás, déjame ver, será respecto de v, tienes esta constante, ¿no? Que es coseno de u sobre 2, y la derivada del seno es coseno. Ya está. Ahora la derivada de la segunda componente, no depende del u, perdón, depende del v, sí. Su derivada sería menos el seno. ¿Sí? Y si la tercera componente, digamos, respecto de v, te va a quedar la constante, seno de u sobre 2, veces derivada del seno, que es coseno de u. Ya está. Lo que yo quiero decir es que si calculamos este par de vectores para un cierto punto, vamos a llamarlo aquí, de u0, v0, y calculamos las derivadas parciales, RU y RV, para ese par de valores especiales, entonces ese par de vectores serán vectores que son tangentes a la superficie en el punto respectivo. ¿Sí? Este punto es el punto u0 como v0, que de acuerdo a la parametrización debe corresponder a algún punto, digamos, por aquí. Ahí está. Ese punto debe ser el R de U0, V0. ¿Sí? Usando la parametrización, podemos nosotros decir que a ese punto, U0 como V0, le corresponden en la superficie este puntito que está acá encima. ¿Sí? Bueno, chicos, los vectores derivadas parciales de la parametrización los pueden visualizar aquí encima. Son vectores de R3. Y esos vectores de R3 serán así, miren. Serán siempre, a ver, la derivada con respecto de U va a ser algo así, chicos. Va a ser un vector tangente, tangente a la superficie. ¿Ok? Y la derivada con respecto de V será algo así. Va a ser un vector tangente a la superficie. Ambos vectores van a resultar ser tangentes a la superficie. De hecho, son tangentes a las curvas coordenadas. Ya, bueno, pero en todo caso, son tangentes a la superficie. ¿Ok, chicos? Muy bien. Si tienes un par de vectores que son tangentes a la superficie, ¿cómo podríamos con ellos dos generar un vector que sea ortogonal, que sea perpendicular al plano tangente de la superficie? Estos dos vectores, esos dos vectores acaban siendo vectores paralelos al plano tangente de la superficie. ¿Sí, no? Déjame hacer el dibujo, sino aquí abajito. Es algo así. Tenemos un puntito por acá. Te estaba yo diciendo que este vector RU siempre va a ser tangente a la superficie. Cuando derivemos con respecto de V, también tendremos un vector que es tangente a la superficie. Y esos dos vectores van a ser vectores, como son tangentes a la superficie, son vectores que son paralelos, pues, ¿no? Al plano tangente a la superficie. Imagina que este dibujito se trata del plano tangente a la superficie en este puntito que vamos a llamarlo de Q, pues. ¿No? Ese es el puntito Q. ¿Ok? En ese puntito Q. Muy bien, ya me está diciendo Joaquín ahí. Si el profesor dice que estos dos vectores son tangentes a la superficie, entonces podemos fabricar fácilmente un vector que sea ortogonal a la superficie, ¿no? Haciendo esto, pues. Tac. Producto cruz, ¿no? Producto cruz de esa derivada parcial con esta otra derivada parcial. RU con RV. Ahora, cuidado, ¿no? Que esas derivadas parciales tienen que ser calculadas, ¿no? En el parámetro respectivo, ¿no? Que sería el U0, V0. Esos son los valores de los parámetros que corresponden al punto Q. Es ahí donde tenemos que calcular las dos derivadas parciales, chicos. ¿Ok?
Este ya sería un vector que es, ahora sí, ¿no? Un vector que va a ser ortogonal a la superficie, al plano tangente a la superficie en ese puntito Q. Y ya pues con este vector normal y el punto por donde pasa la superficie, ya tenemos todo para poder encontrar el plano tangente, ¿no? A ver, el vector producto cruz, ay, acá me parece que hay un error, discúlpenme, miren. Aquí debería ser RV, ¿no? El producto cruz de las dos derivadas parciales te va a dar un vector normal al plano tangente en el punto Q respectivo. Muy bien, entonces ya podríamos usar este producto cruz, ¿no? Y el punto Q como punto de paso para determinar la ecuación del plano tangente a la superficie S que me estén pidiendo. A ver, por ejemplo, determine la ecuación del plano tangente a la superficie S en este puntito que está acá, ¿no? Este es un punto de superficie. Paso número uno sería, bueno, para ese punto, para este punto que está aquí en la superficie, debería poder encontrar cuál es ese par de valores de los parámetros que te arrojan, ¿no? Que te llevan a ese punto, ¿sí? Esa tarea puede ser un poco complicada, pero a ver chicos, queremos por ejemplo, ¿qué queremos? Queremos que el coseno de v, la coordenada y sea igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2, ¿no? Queremos que la coordenada z sea igual a 0, y queremos que la coordenada x sea igual a menos 5 cuartos. Ahí tenemos que buscar cuáles son los valores de u y v que te entregarían ese punto, ¿no? Esa ubicación. ¿Sí? A ver, chicos, coseno de v quiero que sea raíz cuadrada de 3 sobre 2. Para eso, ¿quién debería ser esa v? ¿O quién podría ser? V va de menos pi menos a pi medios, así es que no hay muchas opciones, ¿no? Pi sextos, ¿sí? ¿De acuerdo? Pi sextos, ¿no? Pi sextos. Listo, entonces necesito que v sea pi sextos. ¿Y quién sería el u que correspondería para que te entregue la parametrización a ese puntito? Bueno, aquí necesito yo que esto me dé 0, así es que u tendría que ser de repente 0, de repente pi, de repente 2pi. Hay que tener cuidado con qué valor colocamos al u, ¿no? Aquí yo voy a querer que el coseno de u sea negativo. Vamos a requerir, de acuerdo al v que pusiste, que el coseno de u sea menos 1. Entonces quiero que el seno sea 0, que el coseno sea menos 1. Ahí te queda solamente un valor para el u, ¿no? Que sería pi. No puede ser otro más que pi. ¿Ok, chicos? Ya está. Entonces, estos son el par de valores de los parámetros que corresponden a ese punto de la superficie, a este punto que está acá. Muy bien, para esos valores, entonces calculamos RU y RV. Ay, caramba. RU y RV, ¿no? Calculamos RU y RV. Hay que calcularlos para ese par de valores. Para pi, primero va el 1. Hay que calcularlos para pi sextos y para pi y pi sextos. Muy bien. Los calculé antes y si es que no me equivoqué en el cálculo, debería dar, derivada con respecto de u, debería dar 0,0, menos 5 cuartos, y con respecto de v debería ser menos raíz cuadrada de 3 sobre 4, un medio coma 0. O sea, esas derivadas parciales que calculé antes, en ese par de valores, debería ser ese par de vectores. ¿Sí? Y de ahí, el producto cruz de ese par de vectores para esos valores, esos parámetros, bueno, es un producto cruz sencillo. Yo lo calculé acá y si no me equivoqué en el cálculo, da 5 octavos, 5 raíz de 3 sobre 16,0, chicos. ¿Ok? Y ya, con eso tengo un vector normal del plano tangente y el punto de paso. Ya está, entonces, la recta, perdón, el plano tangente que me están pidiendo sería x más, ¿no? 5 cuartos, a ver, y menos raíz cuadrada de 3 sobre 2 y z menos 0. Aquí estoy usando los puntos por donde pasaría el plano tangente, ¿no? Que son menos 5 cuartos, raíz cuadrada de 3 sobre 2, 0.
Y ahora los coeficientes que estoy encontrando, los coeficientes para la ecuación serían los coordenadas que estoy colocando aquí para el vector normal, ¿no? 5 octavos más 5 raíz de 3 sobre 16, bueno, más 0 veces el z. Todo es igual a 0. Y ya está, ¿no? Esta sería entonces la ecuación del plano tangente a la superficie que me piden calcular, determinar en esta ubicación. Muy bien, tengo que contar de cómo se calcula el área ahora de una superficie. La clase pasada dijimos cómo calcular el plano tangente y ahora vamos a comentar cómo se calcula el área. Bien. Muy bien. Dada la superficie, el paso número 1, el primer paso para poder calcular el área, es el mismo paso que tuvimos que realizar para poder también encontrar el plano tangente en algún punto, es parametrizar. Es parametrizar, chicos, ¿ok? Muy bien. Una vez que parametricemos, voy a usar la parametrización para poder calcular el área. La idea de poder calcular el área va a ser como la idea que tuvimos al principio del curso. Yo voy a desintegrar, pensar en que divido a mi superficie en pedacitos muy chiquitos y luego calculo el área de cada pedacito chiquito para al final sumar, unir, volver a juntar, volver a integrar todos esos pedacitos chiquitos. ¿Ya? Muy bien, vamos a acabar integrando todos esos pedacitos chiquitos a lo largo de toda la superficie, porque por cada punto de la superficie, a ver, por cada punto de la superficie, es que yo estoy cogiendo un pedazo pequeño, ¿sí? Y calculando el área de ese pedazo pequeño. El área de ese pedazo pequeño es lo que llamamos diferencial de área. Y se nota así, muchachos, como D, S mayúscula. Es así como normalmente en los cursos de cálculo, de ingeniería, es que se denota, se escribe al diferencial de área. D, S mayúscula. Ok, chicos, diferencial de área entonces es eso, el área de un pedazo muy pequeño en torno a un puntito. Y ahora lo que tenemos que hacer es sumar a lo largo de todos los pedacitos chiquitos que podemos encontrar en toda la superficie. Muy bien. Ok, listo. Y el cálculo, ese cálculo integral a lo largo de la superficie va a ser transformado, igual que en el caso de curvas, ¿eh? Lo voy a acabar transformando a través de la parametrización en un cálculo integral respecto a las dos variables que son los parámetros de la parametrización. ¿Ok? Es la parametrización de la superficie que me va a permitir ahora cambiar este cálculo. Ese cálculo es integral a lo largo de la superficie por ahora un cálculo respecto a los parámetros. Antes cuando cambiábamos eso, bueno, teníamos que ahora integrar respecto a una variable que era el parámetro, para las curvas era un parámetro, y este parámetro se movía dentro del dominio de la parametrización. Esta vez el dominio de la parametrización, chicos, es toda esta región. Entonces vamos a acabar cambiando ese cálculo integral sobre la superficie por un cálculo integral sobre el dominio de la parametrización, porque es aquí, repito, donde se están moviendo ese par de parámetros, ¿no? U y V. ¿Bien? Muy bien, lo que tengo que contarles ahora es cómo exactamente se cambia este diferencial de área, cómo es que ese diferencial de área se escribe en términos del diferencial de parámetros, el diferencial de U, diferencial de U. El costo o la forma en la cual cambiamos este diferencial de área por este diferencial de U, diferencial de V, tendrá aquí un costo que viene escrito aquí. ¿Ya? Exactamente va a ser este, chicos. El módulo de producto cruz de estos dos vectores fundamentales, que son las derivadas parciales de parametrización con respecto de cada parámetro. ¿Ok? Entonces aquí acabaremos escribiendo, hay que calcular el producto cruz de las dos derivadas parciales y tomarle módulo a ese producto cruz. Eso es la manera en que escribimos diferencial de área, ¿sí? En términos de los parámetros. ¿Ok? Ya está, entonces así el área va a ser calculado de este modo. Por ejemplo, para esta superficie que fue la superficie de revolución, ¿no? Que definimos en la clase pasada. Si quiero calcular el área, primero tenemos que calcular la derivada de la parametrización respecto de U. Ese cálculo lo hice la semana pasada, ¿no? Perdón, el día lunes en clases.
te repito, ¿cómo es que calculábamos eso? La derivada de la parametrización respecto al parámetro u es coger la primera componente y derivarla respecto de u. La derivada de esto respecto de u, ¿no? Te da esta expresión que está acá. Luego, ¿qué viene? La derivada de la segunda componente respecto de u. Ella no depende de u, por tanto, la derivada te da 0. Luego viene la derivada de la tercera componente respecto de u y te da esto que está acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora tenemos que calcular el vector RV. El vector RV es la parametrización, derivada de la parametrización respecto a la variable v. Derivamos la primera componente respecto de v, eso está aquí. Luego derivamos la segunda componente de v respecto de v, la segunda componente de parametrización respecto de v, derivada de coseno menos seno, está acá. Y ahora derivamos la tercera componente de la parametrización respecto de v. Y nos da esto. ¿Ok, chicos? Tiene que quedar bien claro cómo es que ustedes encuentran esos dos vectores fundamentales, ¿eh? Las dos derivadas parciales. Porque ya después de eso, es simplemente, ¿no? Para el área de esta superficie, todo lo que resta es simplemente integrar respecto a las variables u y v, al producto cruz, al módulo del producto cruz de estas dos cosas, ¿no? Cuando calculemos, miren, el módulo del producto cruz de estos dos vectores, te dará una función en las variables u y v, ¿no? Te va a dar una función en dos variables, ¿sí? Esta función en dos variables hay que integrarla sobre D, sobre esta región D. Hay que integrarla sobre D. Y eso ustedes ya aprendieron a hacer en su curso de cálculo integral. Perdón, cálculo integral no, en su curso de cálculo en varias variables, ¿no? Al final del curso de cálculo en varias variables aprendimos a integrar doble. ¿Cómo se hace? Pueden ustedes integrar en cualquier orden, en realidad, en el orden que más les convenga, ¿no? Sobre ese rectángulo, podemos, por ejemplo, primero mover el u. El u se mueve entre 0 y 2pi. Podríamos primero fijar el u entre 0 y 2pi, para que una vez que haya fijado el u, ahora mover el v. Y por cada u que tú fijes, el v se mueve siempre entre menos pi medios y pi medios, ¿no? El v ahora se mueve entre menos pi medios y pi medios. ¿Ok, chicos? Bien, miren. En este ejemplo, ¿se imagina cómo va a salir el producto cruz de ese par de vectores? ¿No? Va a salir un monstruo feo, ¿no? Con seno, coseno, de u, de v. Y luego cuando calculemos el módulo, te va a ser una raíz cuadrada, la suma de los cuadrados de los componentes. Va a ser feo, ¿no? Esta expresión va a ser algo fea y esa integral es algo complicada de poder calcularse, ¿no? Aquí podríamos usar un computador, ¿no? Para poder finalmente calcular cuál sería el área. ¿Ya? Problemas así, no vayan a asustarse, no va a venir pues en una práctica calificada porque sería demasiado cálculo, ¿no? Pero tiene que ponerse a ustedes problemas en donde sí puedan resolver el cálculo en el tiempo de la práctica, ¿no? Como por ejemplo los que están en la práctica dirigida. Ok, chicos, pero bueno, igual quería acabar de usar mi ejemplo de la superficie que vimos la clase pasada para que termines de entender cómo es que se realiza ese cálculo del área a través de la superficie, de la parametrización. Porfa, siempre tiene que ser en el orden, no unís, porque a la hora de que calculemos aquí el módulo de este vector, no importa si este es el vector que tú tomas o si tomas el negativo, ¿no? Porque estamos tomando módulo, ¿sí? Entonces la pregunta de unís es esta, ¿no? Tenemos que multiplicar así. Podríamos también multiplicar así, RV producto cruz RU. Sí, da lo mismo, ¿no? Da lo mismo, chicos, porque a la hora de tomar el módulo, no importa en qué dirección apunta tu vector, el módulo va a ser el mismo. ¿Ok? Y además, ¿quién es U, quién es V, no? Eso fue bastante arbitrario también, ¿no? Aquí llamé U, aquí llamé V, fue una elección arbitraria, pude haberlo tomado al revés. Y de eso no debería importar el área total de tu superficie. Eh, Tampoco importa, ¿no es cierto, Eunice? Porque Eunice pregunta, y para el plano tangente, bueno, ¿qué diferencia hace si tomo RU por RV o si tomo RV por RU? Que el punto que de tu vector normal, ¿no? Tu vector perpendicular va a estar apuntando de repente para la región exterior o para la región interior. Cualquiera de ese par de vectores va a funcionar igual como un vector normal
de tu plano tangente. Así que podemos usar cualquiera de los dos también, ¿no? No importa en qué orden multipliquemos esos dos vectores, igual también nos va a dar un vector que es ortogonal a nuestro plano tangente y también podemos usarlo para encontrar el plano tangente. Tampoco en ese caso importa el orden en que multiplicamos RU con RV, dice. Todo bien. Porque otra vez, ¿no? Todo sale de que, todo se origina en que a quién llamaste U y a quién llamaste V. Fue arbitrario, ¿no? Podríamos haber hecho al revés, ¿no? Llamar a este U, ¿sí? Llamar a ese U y llamar a este otro V. También podríamos haber hecho eso, ¿no es cierto? A quién elegimos llamar U y a quién elegimos llamar V fue una elección absolutamente arbitraria. Por esa razón no debería depender de quién es U y quién es V los cálculos que hemos mencionado, ¿no? Plano tangente y el área. Muy bien, chicos. Este ejemplo antes de irnos, vamos a desarrollarlo, ¿ya? Tenemos otra vez una superficie definida de un cierto modo, y ahora me piden calcular el área de esa superficie y el plano tangente de esa superficie en un cierto punto que me da. Bueno, a ver. ¿Cómo es que esa superficie es originada? Esa superficie originada así. Hay una cierta curva que te la dibujan aquí en el espacio, ¿sí? Esto aquí es el espacio. Esta curva es una curva que te le dan parametrizada, es decir, te cuentan cómo generar la curva, ¿no? La generas a partir de una cierta parametrización. Alfa te permite generar los puntos de la curva. Ese alfa está definido sobre el intervalo que va de 0 a 2, ¿sí? Y por cada valor que tú le des a ese parámetro, es que estaremos nosotros generando ese puntito de la curva. Ese puntito será generado así, ¿no? Como dos. Disculpen, no, disculpen chicos. 2T, T. Otra vez. Marco aquí. 2T, 2T cuadrado, T cubo. ¿Ok? El punto es generado así. Muy bien. Entonces, tienen que imaginarse ustedes que este T no es como un botoncito que puede aquí bajarse, subirse, no es un puntito móvil, un puntito que tú puedes eh, desplazar a lo largo de todo ese intervalo. Y si ese puntito móvil, ese puntito T se mueve, el punto azul que está generando a partir del valor de T, estaría también moviéndose, ¿no? Desplazándose aquí, encima de esa curva. Desde este extremo, que voy a llamar yo de alfa 0, hasta este otro extremo, que voy a llamar de alfa 2. Bueno, profesor, ¿cómo sabe que la curva tiene exactamente esa forma? No lo sé. No lo sé. Estoy haciendo un dibujito solamente para que fijemos ideas, para que estemos, perdón, para que nos podamos comunicar, pero no es que yo sepa que la curva tiene esa forma, ¿no? No lo sé realmente. Y ahora hay un cierto punto más en el espacio. Vamos a fijar un punto en el espacio, digamos uno por acá, a partir del cual comienzo a dibujar segmentos, dice allí, ¿no? A partir de este punto voy a comenzar a dibujar segmentos de recta hacia cada uno de los puntos que se encuentran aquí, ¿no? Sobre la curva. Y la unión, ¿no? La unión de todos estos segmentos de recta va a acabar generándome la superficie de la cual me están hablando en ese problemita. ¿Está bien? ¿Ok, chicos? Esta sería entonces la superficie de la cual me están hablando en el problema. ¿De acuerdo? Bueno. Muy bien, espero que se entienda bien entonces cuál es la superficie. Vamos a, vamos a comenzar a trabajar. En la parte A te piden calcular el área de esa superficie. Para calcular el área de la superficie, entonces necesito yo integrar, volver a juntar, unir, a sumar todas las áreas de los pedacitos chiquitos a lo largo de la superficie. ¿Bien?
Bien. Ese cálculo integral va a tener que ser realizado a través de una parametrización, ¿sí? Así transformamos ese cálculo en un cálculo sobre los parámetros. Entonces, necesito yo ahora parametrizar esta superficie. La clase pasada aprendimos cómo parametrizar superficies de revolución, ¿no? Cómo parametrizar una curva que ha sido rotada. Y ahora quiero contarles cómo parametrizaríamos cómo vamos a parametrizar una superficie que fue generada de este modo. Profe, pero el punto 0,0,0 no coincide con el inicio de la curva. Sí, es cierto, Andrés. Es cierto, mi dibujo no es correcto, ¿no? Este punto 0,0,0 estaría aquí realmente, porque alfa de 0 es 0,0,0. Tienes razón. Tienes razón, solo que el dibujo no me va a parecer tan bonito. Y además, ok, miren, me gustaría a mí que aprendamos de manera más genérica cómo parametrizar una superficie que fue generada de esta manera, donde este punto que estoy fijando en el espacio es un punto cualquiera. ¿Ok? En el problema yo sé que el punto es 0,0,0. O sea que ese punto realmente está aquí, ¿no? Está aquí pegado, en el alfa 0. ¿No? Que ese punto 0,0,0 en realidad es el punto extremo, es un extremo de la curva. ¿Ok, chicos? Pero si me permiten, parametricemos de manera más genérica la superficie como si este punto hubiese sido cualquiera que hayamos puesto en el espacio. ¿Ya? Y después aquí cuando escriba mi parametrización lo voy a particularizar al caso en el cual ese punto es el 0,0,0. ¿Me permites hacerlo así, Andrés? Sí. Ok, chicos, lo hacemos así de manera más general. Lo digo porque este también es un tipo de situación, un tipo de superficie que es frecuente también en los problemas de práctica dirigida, práctica calificada. Así que por eso quiero parametrizarlo de manera general, ¿ya? Genérica. Ok, chicos, bueno, ¿cuál es la idea para parametrizar? Es esta, chicos. Para parametrizar superficies siempre hace falta dos parámetros. Dos parámetros. Usaremos dos letras para poder generar cada punto de superficie. La letra T, el parámetro T, que lo estamos usando aquí para desplazarnos a lo largo de la curva. ¿Sí? Una vez que fijamos el T, o sea, una vez que nos paramos en un punto de la curva, lo que voy a hacer ahora es tratar de generar todos los puntos que se encuentran aquí, en este segmento. ¿Ok? Quiero ahora fijado el T, quiero generar todos los puntos que se encuentran aquí encima de ese segmento. Para hacerlo, ¿cómo es que tienen que recordar cómo es que parametrizamos un segmento así como este? Me dan un par de puntitos en el plano, en el espacio, y me gustaría parametrizar el segmento formado por ese par de puntitos. ¿Cómo generamos cada punto de ese segmento? Mira, yo creo que una motivación, sí, Andrés. Andrés, perdón, Adrián. Para mí es bueno que tengas esta motivación o esta interpretación física de lo que vamos a hacer. Voy a pararme en este puntito A, B, C, ¿sí? Y a partir de ese puntito A, B, C, voy a comenzar a desplazarme siguiendo este vector dirección. ¿Te parece bien? Voy a usar este vector dirección o este vector velocidad para a partir del punto A, B, C, comenzar a desplazarme. ¿Quién sería este vector, chicos? Este vector, como bien dice Adrián allí, ese vector viene a ser la diferencia, ¿no? De esa posición azul menos la posición inicial, que es el ABC, ¿no es cierto? Esta diferencia entre esos dos puntos te da el vector que va del punto negro al punto azul. Ya está. ¿Sí? Muy bien. Este vector es el vector que voy a usar para desplazarme. Y ahora, a partir del punto A, B, C, si yo me desplazo siguiendo este vector velocidad, ¿sí? La nueva posición que voy a tener en cada instante va a ser dada por el punto inicial A, B, C, más el instante, ¿no? El tiempo transcurrido. Aquí voy a justamente introducir un nuevo parámetro. Vamos a llamarlo U, si te parece. Ujú. ¿Qué es mi tiempo, pues? ¿No? ¿Qué es como el tiempo?
De modo que, a ver, en instante cero, o sea, cuando u vale cero, ¿ves? Cuando u vale cero, vas a acabar estando ubicado ¿dónde? Justamente aquí en esta posición, en el ABC. Cuando u comience a tomar valores positivos, es que vas a comenzar a desplazarte siguiendo este vector dirección, el verde. ¿Ok? Y mira, cuando u sea igual a 1, cuando u sea igual a 1, acá suma si quieres, vas a justamente obtener el punto azul. ¿Sí? Y para todos los valores intermedios, entre u0 y 1, es que veremos cómo es que acabará nuestro móvil, nuestro sujeto aquí, desplazándose desde A, B, C hasta el punto azul. Mira, cuando u valga un medio, por ejemplo, ¿no? Cuando u sea un medio, nuestro vector que estaríamos generando así de este modo sería justamente aquí el punto medio. Cuando u valga un cuarto, sería aquí, ¿no? Por la altura de un cuarto de este desplazamiento. Para u igual a 1 estaríamos para acá. A ver, repito, cuando ahora ese parámetro lo hagamos valer entre 0 y 1, para u igual a 0 estamos parados aquí. A partir de ahí, conforme el u va creciendo, vamos a ver cómo el sujeto va desplazándose hasta llegar al punto azul. Conforme el u pasa a tomar valores entre 0 y 1, ¿no? Veremos cómo estos puntos que estoy generando van a ser precisamente los puntos de ese segmento. ¿Ok, chicos? Muy bien, ya está. Entonces, este es el modo entonces con el cual yo genero a todos los puntos que se encuentran dentro de ese segmento. ¿Ok? Muy bien. Y ahora, ya que generamos los puntos de ese segmento, ¿cómo hacemos ahora para generar todos, ¿no? Todos los puntos o todos los segmentos que conforman a ese. ¿Mm? ¿Cómo hacemos ahora para que podamos generar no solamente este segmento, sino que todos los segmentos que conforman a ese? ¿Qué pasa? Bueno, que ese segmento fue creado, fue generado, fijando un cierto valor para el t, ¿no? Fijando un cierto valor para el t. Si ahora yo quiero, pues, no solamente generar este segmento, sino generar todos los demás segmentos que van de ese punto a como B, como C, a la curva, ahora, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Mm? Uy, creo que se fueron a almorzar. A ver, chicos, ¿qué haríamos ahora para poder generar todos los puntos de la superficie de S? Pues el T no puede estar fijo, pues, ¿no? Ahora tendríamos que mover al T, cambiando al T de valores, haciendo que el T tome todos los valores aquí entre 0 y 2, estaremos moviendo aquí este punto azul. Y para cada uno de esos puntos azules, tendremos aquí generado, ¿no? Nuestro segmento. O sea que en esta forma de generar los segmentos, es que ahora tenemos que esa T moverla entre 0 y 2 para acabar de generar todos los segmentos que tengo acá. ¿Sí, chicos? Ya está. Bueno, entonces, como ven, para generar cada punto a superficie, estaré usando dos parámetros. El U te permite moverte a lo largo de un segmento, y el T lo que te hace es lo que te permite es cambiar de punto azul. ¿Sí? Ajustamos el T adecuadamente donde quieras para moverte a lo largo de la curva, y luego ajustas el U para moverte en el segmento que une el punto ABC con el punto de la curva. Es así como estos dos parámetros T y U controlan tu posición sobre la superficie. ¿Ya? ¿Y cuál sería la parametrización finalmente? A ver, voy a escribirlo así, ¿ya? En esta forma. Miremos ahora la primera coordenada, ¿no? Sería A más, la segunda va a ser B más, la tercera va a ser C más. Luego que viene U veces, ¿no? Y ahora la coordenada respectiva, ¿sí? Eh, uh -huh. U veces que 2T menos A, en este primer caso. En el segundo caso tendremos, para la segunda componente, tendremos 2T cuadrado menos B. Y en la tercera componente tendremos TQ menos C. ¿Sí?
esta será entonces la manera en que generamos todos los puntos de la superficie. Y para que justamente estemos generando todos los puntos de superficie, ese parámetro U tiene que moverse entre 0 y 1, pero a la vez también el T tiene que variar entre 0 y 2 para, como te dije, movernos a lo largo de la curva completa. Ya está. Esta es entonces la parametrización. Ay. Esta es entonces la parametrización que estaríamos nosotros consiguiendo para nuestra superficie S. ¿Te parece? Esto de manera general, quien quiera que sea el A, B y C. Ahora, el ABC, en el problema que tenemos acá, es 0,0,0. Eso te va a ubicar aquí, ¿no? En esta posición. Bueno, si A, B y C son 0, 0, 0, se va a acabar esto simplificando bastante, ¿no? Te va a quedar solamente el 2UT, 2UT cuadrado y UT al cubo. ¿Sí? Eso, chicos, es lo que va a escribir acá. 2UT, 2UT cuadrado y UT cubo. ¿Ok? Muy bien. Ya está. Y ahora sí nos podemos calcular. La parte más difícil es parametrizar. Después es puro cálculo, ¿no? El diferencial de área. Hay que escribirlo en términos de diferencial de U, diferencial de T. Para eso tenemos que calcular ese producto cruz. ¿Sí? A ver, chicos, calculemos juntos quién es RU y quién es RT. Primero, la parametrización hay que derivarla respecto de U. A ver, primera componente respecto de U te da 2T. Segunda componente derivada respecto de U te da 2T cuadrado. Y derivada tercera respecto de U te da T cubo, pues. Ahora derivamos la parametrización respecto de T. Respecto de T, a ver, chicos. Derivada da 2U. Ahora, respecto de T, derivada te da 4UT. Y respecto de T, en la tercera componente tendremos 3UT cuadrado. 3UT cuadrado. ¿Sí? Y ahora, producto cruz de ese par de vectores. El producto cruz, chicos, te va a dar este resultado, ¿ya? Te lo pongo aquí de frente. ¿Ok? Es el producto cruz de estos dos vectores. El producto cruz de estos dos vectores se da este resultado. ¿Ok? Y ahora calculamos el módulo de ese producto cruz, o sea, el módulo entonces de este vector. Y si calculan el módulo de ese vector, jóvenes, se los dejo a ustedes calcular, te va a dar esta expresión que está aquí. ¿Bien? No puede ser difícil, ¿no? Muy bien. Ahora sí, el diferencial de área se escribe entonces en términos de diferencial de U y diferencial de T de esta manera. Y ahora podemos cambiar todo aquí por este, ¿no? Ahora sí podemos cambiar todo acá por ese par de parámetros, ¿no? Hay que integrar, ¿sí, chicos? A lo largo del dominio de la parametrización. Aquí está, miren. Aquí está el dominio de parametrización. ¿Qué cosa? Bueno, diferencial de área. Pero diferencial de área ya vimos que se escribe así, como 2UT cuadrado por T cuadrado más 2 du de T, ¿no? Esto es el diferencial de área escrito en términos de diferencial de U, diferencial de T, diferencial de los parámetros. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora tenemos que calcular entonces esa integral. Aquí el dominio, te repito, el dominio está dado por el conjunto de valores que pueden tomar los parámetros. Ese es un rectángulo, ¿no es cierto? Ya esto ya es bastante simple de determinar, ¿no? Aquí está mi plano U, T. Y lo que tenemos que hacer ahora es usar, ¿no? Los valores que puede tomar U y T. T va de 0 a 2. Ay. T va de 0 a 2. U va de 0 a 1. Y es aquí, encima de ese rectángulo, que hay que integrar. A ver, jóvenes, entonces, ¿cómo sería la integral? Finalmente, esa integral que está aquí, ¿cómo se vería? Se vería como la integral. Podemos primero fijar el U. El U lo tendríamos que tomar entre 0 y 1. Y fijado el U entre 0 y 1, ahora movemos el T, ¿no? Movemos ese parámetro T entre 0 y 2. ¿Sí?
¿Y qué cosa integramos? Integramos 2u t cuadrado por t cuadrado más 2. ¿Ok? A ver, chicos, ¿cómo se integra esto? ¿Mm? Ay, no me gusta mucho. Vamos a... Cambio de orden, ya. Da lo mismo, ¿eh? Pero solo para poder acabar más rápido. Primero fijemos el t mejor, ¿ya? El t entre 0 y 2 y el u lo fijo entre 0 y 1. Ahí, ahora sí. Ya está. ¿Por qué? Porque ahora sí, aquí antiderivar es más fácil, ¿no? Gracias por permitirme eso. Aquí la antiderivada sería, a ver chicos, sería, sería u cuadrado por t cuadrado más 2, ¿cierto? Aquí adentro tienes que tratar a la t como si fuera constante y solamente integramos en la variable u. Esta es la antiderivada. Esa antiderivada tiene que evaluarse en 0 y en 1. En 1 te va a dar pues t cuadrado por t cuadrado más 2 y en 0 te va a dar 0. Ya está. Eso quiere decir que al final tenemos que integrar de 0 a 2 la función t cuadrado por t cuadrado más 2, ¿sí? Respecto de t. Y ya, pues esto es facilísimo, ¿no? Eso ya es un polinomio que tú puedes integrar. ¿Ok, chicos? Y ya está, ¿no? Así acabaríamos de integrar lo que te piden. Bueno, muy bien. Creo que aquí te dejé la respuesta. Sí, aquí está la respuesta, ¿ya? Ahí se integrar. Y por último, tenemos ahora que perdón, en la parte B nos piden calcular el plano tangente en un cierto punto dado. Ese punto es 1,1 medio. Aquí tengo mi dibujito. Ahí está. Eh, el punto es 1,1 medio. Voy a borrar esta parte ya porque no me interesa. Me interesa aquí. Vamos a borrar esto. Y mi superficie es esta que está aquí, ¿no? Entonces me están fijando un punto en el espacio, el punto de superficie que es el 1,1 medio. Muy bien. Yo tengo aquí mi parametrización, que fue definida aquí, miren chicos, ahí está la parametrización. Esa parametrización está definida sobre el rectángulo sobre el rectángulo que dibujé hace rato, ¿no? Ese rectángulo en las variables, en los parámetros que son u y t, ¿no? Muy bien. De hecho, el dominio es un rectangulito también, un rectangulito así, ¿no? Aquí está el u yendo de 0 a 1 y el t yendo de 0 a 2. Ya está. Muy bien. Tenemos que reconocer ahora cuál es el punto en el dominio de la parametrización que corresponde a ese par, ¿no? A ver, chicos, ustedes díganme, ¿cuál es ese punto en el dominio de parametrización que corresponde a este punto 1,1 como medio? O sea, ¿para qué valor de u y qué valor de t, cuando evaluamos la parametrización, nosotros estamos, la parametrización es, la parametrización es esta. ¿Para qué valores de u y t? Es que evaluando la parametrización conseguimos ubicarnos justo encima de ese punto. ¿Mm? Es fácil, ¿no? Exactamente. Para u un medio y t igual a 1. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Ya está, chicos. Ya está, porque entonces vamos a tener que calcular RU, producto cruz con RV. Ese va a ser nuestro vector normal al plano tangente. ¿En dónde? En u igual a un medio y t igual a 1. ¿Sí? A ver, jóvenes. Aquí están mis derivadas parciales. No, aquí está, perdón, mi producto cruz. Sí, aquí está. Cuando u es igual a un medio y t es igual a 1, ¿cómo te sale el vector? A ver, te saldría el vector 1, menos 2, 2, ¿no? ¿De acuerdo, chicos? Estoy aquí calculando cómo es el producto cruz para u igual a un medio y t igual a 1. ¿Sí? Este producto cruz ya lo calculé de manera genérica, pero para u igual a un medio y t igual a 1, ese producto cruz va a salir así. Ya está, chicos. Tenemos entonces, vamos a cambiar de colorcito, ¿ya? 1, menos 2 y 2. Tenemos un vector normal y además yo sé que ese plano tangente tiene que pasar por el punto 1,1 como un medio. Si tiene que pasar por allí, tenemos un punto de paso del plano tangente.
Y acabamos entonces el problema, ¿no? Para escribir la ecuación cartesiana del plano tangente en esa ubicación, usamos ese punto de paso, ¿no? Aquí, ¿sí? X menos 1, Y menos 1, Z menos 1 medio. Y luego usamos los coeficientes o las coordenadas del vector normal para poder, los usamos como coeficientes aquí de la ecuación para finalmente escribir nuestra ecuación cartesiana del plano que estamos buscando, ¿no? Es un plano que pasa por el punto 1,1 como un medio, como quiero, y que además tiene el vector 1 menos 2,2 como vector normal a ese plano. Y ya está, ¿no? Este sería el plano tangente.